Muy buenas tardes. Hoy estamos con el profesor Álvaro Hernán Moreno Durán, vicerrector o subdirector de investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, sociólogo y doctor en sociología, quien nos va a acompañar en el tema sobre Annie Ernaux y el rol de las mujeres en Colombia. Precisamente la caracterización de esta Nobel es porque ha reivindicado los procesos de desarrollo, de pensamiento y de clase propiamente, en la cual pues también ha reivindicado el rol de la mujer desde su país, desde su origen y desde su carrera y proyección literaria. Entonces, profesor Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco grandemente su colaboración y pues claramente su intervención hoy en este tema. Profe, es importante nosotros traer a colación al día de hoy Annie Ernaux, una autora que es Nobel francesa, quien dentro de su género ha desarrollado los temas cotidianos. Podríamos decir que a partir de su novela podría ser autobiográfica, que claramente enmarca un contexto, un desarrollo y una transición a lo largo de su vida y de su proyección literaria, pues nos ha generado que a partir de lo cotidiano pueda ser considerada la realidad como un contexto, pero que a partir de eso trivial que nosotros encontramos en la realidad, ella pueda generar los procesos de innovación y pueda materializar en sus escritos el tema del corte social, el tema de lo pragmático, a veces de lo cotidiano, de lo que vive cada uno en sus vivencias personales. De pronto, desde su experiencia como lector y como estudioso de Annie Ernaux, ¿cuál considera usted que es el impacto y la conexión que puede generar la literatura de ella en relación a usted, es decir, su experiencia literaria, y cómo cree que puede seguir siendo valorada la obra de Annie Ernaux en Latinoamérica? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los colegas y estudiantes y las personas que nos ven aquí desde la investigación de la Escuela Superior de Administración Pública, que hablamos, por supuesto, de administración, de investigación, pero como personas integrales que somos de esta escuela, pues le damos la oportunidad también de hablar de temas importantes, como en el caso de la literatura, el arte y, por supuesto, los temas de género. Bueno, ante la pregunta, yo diría lo primero es recordar que la importancia de esta autora, que es la primera en ganar un premio Nobel de Literatura en Francia, yo diría que tiene que ver con su obra en su conjunto. Es una persona que hoy día tiene 82 años y que empezó muy joven a hacerse una serie de preguntas que cualquiera de nosotros, sí, y creo que todos lo hemos hecho, con relación a los temas sociales y personales. Yo creo que el punto de partida para entender a Annie Ernaux como escritora y por supuesto para posteriormente entender el impacto que hay entre las mujeres, los jóvenes y personas como nosotros los colombianos, es el hecho de que tiene un punto de partida de convergencia entre la literatura y la sociología. Allí pues lo que hace ella es un ejercicio de lo que se llama en sociología un socioanálisis, una especie de permanente reflexión sobre los asuntos que nosotros nos interesan como individuos, pero que somos individuos producto de una sociedad. Nosotros hacemos parte, por eso en la obra de Annie Ernaux, en su estilo literario es cuando habla en tercera persona, cuando no dice yo, sino nosotros, es porque todos hacemos parte de un contexto social, un contexto particular de algún lugar, en donde compartimos, digamos, las modas, la música, los personajes, los sueños, los ideales, y ese contexto de esas personas de un determinado lugar, en un momento histórico, es lo que permite que podamos hablar en tercera persona, es lo que ella hace ese ejercicio, no habla del yo por el yo, sino del yo a nombre de los demás. Y ese punto de partida también tiene que ver, por supuesto, con un principio que ella lo ha reconocido en sociología con un autor especialmente francés, que es el que descubre ella para poder empezar a delinear su estilo literario, su proyecto de literatura,
que es Pierre Bourdieu con un concepto particular que se llama habitus, que consiste en la interiorización de la objetivación de todo ese contexto social y particular que viven inicialmente las personas a temprana edad y que posteriormente en un hábitus secundario pues se consolida y se amplía en el contexto, digamos, del subconsciente del individuo, pero con una relación permanente con lo social. Yo creo que ese es el punto de partida y por eso Annie Ernaux hace un análisis de su vida retrospectivamente y sus temas están relacionados con la cotidianidad, como usted lo decía en la presentación, en donde habla de su salida, de su casa, de hacer una persona que sin recursos económicos y culturales haya tenido la oportunidad de estudiar para ser profesora y esa salida le permite encontrarse a ella misma y por supuesto con lo que estaba allí, que es con personas de otra clase social, con todo eso imaginería y con toda esa forma de representación de las personas de clase social como los jóvenes, la forma de caminar, de hablar, de decir cosas donde ella dice esto es otro mundo y empieza a hacer una reflexión de la procedencia, de su origen social y esto es digamos lo que constantemente ella hace y que en determinado momento siente incluso vergüenza cuando dice mi procedencia es tan escasa de capitales del conocimiento, cuando habla del papá que no habla una lengua francesa como correcta, sino un francés supremamente simple, con su madre que es una persona que tiene una tienda y que allí en esa tienda pues su mundo es muy reducido, lo máximo que hace su madre es leer algunas novelas digamos de esas muy populares, etc. Y ella hace esa reflexión y tiene un tema que es muy recurrente en toda su obra, muy interesante, que hace que ella, a pesar de que tenga ese origen social, se encuentra en otro campo de una clase social superior y ella se cree que desde el mismo momento es una tránsfuga de clase. Entonces, eso es para hablar de la primera parte, para entender qué es lo que la persigue constantemente en su reflexión, donde dice, yo vengo de allí, no se me olvida, además que es difícil olvidarlo, pero he adquirido otras cosas, pero logra hacer la minucia de su trabajo literario es averiguar cómo son esas estructuras, cómo esas dinámicas de una sociedad que, al igual que Marcel Proust, hace toda una radiografía en toda su obra. Ya no Marcel Proust la hace desde el punto de vista de la burguesía, de la alta clase aristocrática a final del siglo XIX, comienzo del XX, ella la hace, yo diría que es una Marcel Proust que hace ese examen desde su origen social más proletario, mucho más popular, mucho más campesino, pero tiene la misma intención de lograr ver en qué consiste, digamos, esas actividades cotidianas. ¿Por qué tiene una aceptación en el mundo? Bueno, en primer lugar tuvo unas dificultades muy grandes para ser aceptada como una persona que tiene un discurso social, porque los franceses yo creo que ya habían desechado la forma de tener una literatura a partir de lo social. Parece que solamente se había quedado en lo que había dicho Víctor Hugo, o lo que había dicho Balzac, o lo que había dicho Émile Zola, sino que lo restablece en pleno siglo XX, siglo XXI. Por un lado, pues trata de proponer ese orden social, y por eso es aceptada en la mayoría, digamos, de clases sociales, especialmente las populares, porque cuenta que hay unas dificultades, unas características particulares, y por otro lado también propone algo nuevo, o no nuevo, pero sí de la forma de contarlo. Lo nuevo es el tema de la lucha femenina, de la lucha de la mujer y su emancipación, porque no es una lucha que ella ha afrontado en su larga vida como persona y como literata, que es el tema de la emancipación como persona que viene de unos estratos supremamente, digamos, marginados, pero también a eso se le agrega el ser mujer. Entonces, esas dos cosas hacen que la población, el mundo, lo veo en cualquier rincón del planeta, esas circunstancias, y en el caso colombiano, por supuesto, también se llevan a las luchas cotidianas. Ella dice, no, soy una persona común y corriente, cualquier persona puede hacerlo, solamente que logra hacer una traducción en la literatura de ese mundo real que ha vivido, pero cuando la leemos, como cualquier lector, nos encontramos que nos identificamos con ella directamente en esos movimientos sociales que tenemos, en esas formas de cambios sociales que tenemos, esos encuentros personales que tenemos, y por supuesto que las mujeres, y quien creemos en la liberación necesaria de las mujeres, pues se encuentra una lucha permanente.
Interesante, profe. Realmente usted ha logrado congeniar tres puntos de vista importantes. El primero, claramente la relación de no solamente la obra de Daniel no es literaria, sino que también tiene un esquema conceptual detrás que es a partir de esos elementos de Pierre Bourdieu. Segundo, pues el tema de la reivindicación femenina y quizás el tema de ese continuum de reconocimiento dentro de los diferentes lugares en los que a partir de su experiencia vivida, pues una mujer puede llegar a tener en diferentes espacios y en diferentes escenarios. Y como tercero, pues un tema demasiado importante y es el concepto de la tránsfuga de clase, ¿no? Es decir, cómo a pesar de que estoy dentro de unas mismas condiciones, dentro de un mismo lugar, dentro de unas mismas características con una población específica, puedo lograr y alcanzar otros conocimientos, otra cultura, otra formación que me va a permitir pues desarrollar nuevos escenarios dentro de la existencia de esa persona en concreto y claramente de las figuras que utiliza Nierno. Entonces, claramente podemos ver a partir de este tercer elemento ese concepto del ascenso social. Y entonces quizás me planteaba ese interrogante respecto a cómo, por ejemplo, ese sobrepaso de ese mundo popular al mundo del poder, claramente, hablemoslo quizás desde la teoría de Pierre Bourdieu, ya no hablando de una teoría económica ni del poder adquisitivo, sino a partir del capital cultural. ¿Cómo entonces puede ella, en unas condiciones, empezar a reconocerse y a identificarse como mujer dentro de esos escenarios en esa tránsfuga de clase, a partir de sus obras? Bueno, eso es muy interesante, ya hablamos de los libros. Digamos que cada capítulo de su vida, grande, importante, lo ha llevado a un libro, lo ha llevado a lo que inicialmente se cree que es una autobiografía. Aquí lo novedoso es que es una autosociobiografía, porque estamos hablando, como lo decía anteriormente, de que pone en sus escritos lo colectivo, en lo que ella dice constantemente, o sus enfoques que dice constantemente. Entonces, el tema, por un lado, los ascensos o la movilidad social que se tiene, pues detrás hay todo un trabajo de reflexión antes de ir a la literatura importante de las ciencias sociales. Ella ha hecho una lectura por ejemplo, de Hogarth, el inglés, Richard Hogarth, el inglés, que ya había trabajado sobre digamos, la cultura obrera de los ingleses. Había hecho unas lecturas también digamos, de la misma literatura, en donde el caso de Émile Zola quizá habíamos encontrado allá la forma de vida de este mundo de la época, o de Víctor Hugo, como decía. Y con base en eso, pues ella trata de entender que su vida hace parte de esa gran novela que han escrito los escritores realistas de la cuestión social, y que se encuentra con algo que es muy valioso para ella, como lo dice, es una especie de sociología que quizá antes de llegar a la literatura, eso es lo interesante también de Annie Ernaux, hace un diálogo permanente con la teoría, si se quiere, sociológica, y por eso se podría hablar que allí podríamos hablar de que detrás de eso están, digamos, los conceptos de capitales, el capital cultural, el capital social, la movilidad del capital cultural, social, los volúmenes, la forma en que esos capitales se vuelven reales en unos lugares. Ella tiene una novela que se llama El lugar, que es el lugar que ella va adquiriendo cuando se vuelve profesora y cuando cambia digamos, de estatus social, porque aprende una profesión, porque tiene unas características particulares y gana otro espacio, en este caso el espacio académico. Entonces, esos capitales tienen sus lugares, ¿cierto? Y cada lugar pues tiene un lenguaje específico, tiene un capital simbólico específico, una forma de hablar, de actuar, de comer, todo lo que le diría Bourdieu el estilo de vida. Y ese estilo de vida, y eso es lo que cuando ella se siente al comienzo, se siente un poco como que no se ubica en ese sentido, y mucho nos ha pasado. Yo creo que uno de los encuentros literarios y con la realidad es que la mayoría de nosotros, por decirle un tema colombiano, yo creo que nosotros los colombianos, desde el punto de vista cultural específicamente, somos levantados, palabra que es muy peyorativa en Colombia, pero desde el punto de vista sociológico, levantado, que decir la movilidad social.
3, 4 generaciones de atrás de nosotros hay analfabetas, pero logramos nosotros entrar a la universidad, tener doctorados, etcétera. Pero tenemos un origen que por lo general en todo el país viene de un origen donde la acumulación de capital cultural es supremamente, digamos, está en déficit. Uno podría hablar de García Márquez. García Márquez, sus padres no fueron profesionales, su mamá ama de casa, su papá telegrafista. De hecho, García Márquez ni siquiera logró un título universitario. Entonces, si uno cogiera hacer una biografía de García Márquez desde el punto de vista del capital cultural y el capital, pues tendríamos que ver que surge y llega a ser un capital millonario de la cultura a través de unas estrategias particulares. Y en esto es rico la literatura de Annie Ernaux, las estrategias, el hecho de ella de poder estudiar, leer los clásicos, encontrarse las personas que influyeron en ella, los profesores, los maestros, la interdisciplinaridad como la sociología, etcétera, pues todos estos elementos hacen que se logre explotar la vida que trae y bueno, se ha convertido en un Nobel de literatura, pero que también una cosa que la dice es a pesar de ser Nobel de literatura y haber adquirido sus grandes capitales y tener otros lugares, no dejo de ser no puedo borrar mi procedencia, ¿cierto? Que la teoría burdiana le dice, no solamente la educación y todo esto hace que nosotros adquiramos una forma de vida diferente, sino que es tan complicado las estructuras sociales que el statu quo está de una parte por los grandes capitales de la cultura, pero también económicos. Entonces uno puede tener mucha cultura, pero no tiene la capital económico, ahí como que no está completo. Puedo tener incluso las dos, economía y cultura, pero no tenemos un capital social, quedamos un poco, digamos, cojos en la situación, incluso el capital simbólico. Este juego relacional de los capitales lo propone Annie Ernaux. Bueno, eso en un aspecto. En cuanto al tema de la mujer, yo decía que aquí trabajan las dos luchas permanentes, pues ella dice, además de esto me toca, porque el hecho de ser proletaria burguesa siempre va a ser mujer, ¿cierto? El hecho de ser de izquierda o derecha siempre va a ser mujer, y la pelea que tiene ella o lo que propone. Y también tiene unas digamos, fuentes, y estudia Simone de Beauvoir, en todo lo que significa esta obra de esta autora francesa, lee y estudia a Virginia Woolf, que es muy evidente su posición, su espíritu cuando habla de la mujer congelada, por ejemplo en la novela de Annie Ernaux, que habla de cómo el matrimonio es un paréntesis en su vida duro, que hace que ella, por ser mujer, cumpla con esa doble función de persona que trabaja hacia afuera, pero también tiene un trabajo permanente, doméstico, que logra congelarla desde el punto de vista de sus intereses intelectuales, artísticos, y que su hombre que tiene en ese momento, pues, es mucho más libre, y ella tiene una gran contradicción en que por qué él tiene todas esas posibilidades, la mujer no, y por qué además se ve afrontada por alguien que le da unas exigencias como si tuviera unos derechos de decir que usted debe comportarse de esa manera. Y por eso ella es una persona que se podría decir en su escrito muestra la rebeldía frente a esa situación de la mujer, y por eso dice que la mujer no puede seguir congelada, ¿cierto? Y de hecho su misma vida pues parece que busca una liberación frente a ese tema de lo que es ese matrimonio. Allí aparece Virginia Woolf, en tanto que dirían las literatas o literatos, mata el ángel de la mujer doméstica, de la mujer sumisa a una relación social, y logra a partir de su escrito pues hacer una propuesta de emancipación en este libro, como también en otro libro como de los armarios vacíos, o en el caso de la ocupación, etcétera, en donde por un lado habla de su situación de que vivió ella con una estudiante y después lo vive en carne propia, como es el aborto, que es un tema que ha sido espinoso socialmente y que ella lo vivió personalmente y lo sufrió en una época en que no era permitido el aborto en Francia. Cuenta cómo fue esa clandestinidad que tuvo que vivir, y posteriormente pues cuenta cómo eso la marcó en su vida personal, y cómo transmite que es un tema, a pesar que es individual, es social,
y que termina diciendo solamente pues, la mujer es dueña de su propio cuerpo, etcétera, y bueno, ahí viene parte de su, digamos, relato con relación a eso. Y en temas de mujer común y corriente, porque es un viraje que da en su literatura. Uno aparentemente cree que la literatura es como circular, pero en determinado momento se da cuenta que tiene unas salidas importantes como persona, y es el caso, por ejemplo, de La Ocupación, cuando habla de que, como cualquier mujer, y ya lo hizo a cierta edad, se enamora, se encapricha, como decimos en Colombia, y hace que toda esa racionalidad que tiene como intelectual pues quede en segundo plano, porque sufre como mujer una situación compleja que es enamorarse de alguien que está comprometido, y entonces ya ella dice, no solamente es un tema de individuos, sino un tema social, digamos, hay un ojo social que la está viendo, la está observando, y que en efecto así fue muy, muy criticada, digamos, cuando ella saca ese libro y logra confesar que tuvo amante, que fue enamorado, etc. Parece que la sociedad misma a la mujer continúa diciendo de ella, es observada. Parece que un escritor puede decir que tuvo varias mujeres, varios matrimonios y nunca tuvo problema, pero que en este caso, como fue mujer, sí fue, digamos, revisada en su vida misma, en una literatura que estaba contando una historia, pero que hasta los últimos años la llevó. Entonces, esa lucha de la mujer también tiene su propia trayectoria, sus propias, digamos, contradicciones sociales, pero también en ciertas explicaciones. Y aquí es muy rica en la obra, desde el punto de vista sociológico, todo lo que sucede con el capital simbólico, ¿no? Todo lo que significa de los colores en adelante, de los lugares donde está, de cómo habla. Es muy minuciosa. Yo diría que lo rico de la obra de Dani Arnaud es que toda esta discusión, que casi la estamos volviendo teórica, ella la muestra desde el punto de vista cotidiano y de los objetos, de las cosas. Ella ha leído allí a Georges Perec, un escritor francés que es un escritor que escribe un libro que se llama Las Cosas. Era un estadístico que hace literatura, donde dice las cosas, el capital simbólico, el significado de caminar, de hablar, de comer, cualquier cosa. Eso significa que también tiene una carga fuerte en temas de la parte de sexos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno lo encuentra allí. Y también ligado a una literatura vieja, tradicional, de los franceses, como de Honorato de Balzac, que logra describir muchas cosas, sobre una narrativa sobre la base de la descripción amplia. Ella la tiene en determinado momento, y Georges Perec, que también lo hace, también la tiene ella. Hay una novela que se llama Mírela a la luz, amor mío, que la desarrolla en un centro comercial que se llama El Campo, un centro comercial que hay en París. Hay varios, en un pueblo especialmente que se llama Cergy Prefecture, y hace toda la novela a partir del centro comercial, del interior del almacén. Cada digamos, stand que venden cosas se convierte como en una parte importante de la novela, a partir de todo ese estudio etnográfico y minucioso de las cosas y del comportamiento de las personas que la usan, logra hacer una novela importante. Bueno, interesante, porque todavía seguimos rescatando lo que usted bien decía, la capacidad de Dani Arnaud de poder concretar una teoría sociológica, quizás con los criterios conceptuales de Pierre Bourdieu, pero me salta, por ejemplo, la inquietud. Si bien es cierto, podríamos decir entonces que ella en su condición originaria podría ser una desaventajada, pero que en la medida en que empieza a adquirir y empieza a llevar esas luchas internas dentro de ese juego o espacio social donde están interpelados los campos, el político, el social, el cultural, el jurídico o cualquier otro campo, ella empieza a darse su espacio, su lugar, y claramente al darse su espacio y su lugar va a generar su condición de mujer. Y esa condición de mujer estaría entonces sometida a una reificación propia de cada uno de esos escenarios, conllevando a que cuando ella logra insertarse dentro de ese campo literario, dentro de ese campo cultural, llega a obtener el capital simbólico. Y ese capital simbólico claramente es el que le permite
nuevamente hacer este género y esta enunciación de su nueva condición de existencia. Entonces, profe, claramente nos ha comentado también el tema de las estrategias, de las diferentes formas en las cuales Annie Ernaux ha venido planteando ese concepto de mujer en cada uno de sus escenarios. ¿Cómo cree usted que puede, por ejemplo, aterrizarse esa discusión en la mujer colombiana? Si bien es cierto, puede que ella sea francesa, quizás dentro de esas estrategias no significa que respondan a un lugar específico, sino que claramente puedan tener como un acogimiento en cualquier lugar o escenario a las cuales una mujer se encuentre contextualizada o inmersa en un contexto. ¿Cómo cree usted que puede concretarse esa relación entre el concepto o la formación de mujer con el rol de la mujer colombiana? Bueno, vuelve y juega, digamos, uno podría hablar, esto es un poco arbitrario, cada quien tiene una lectura de la obra, pero yo la he visto como desde el punto de vista de la lucha sociales y del ascenso social y las estrategias para esos ascensos en cuanto persona social, pero también en cuanto mujer. Entonces vuelve y preguntamos la dificultad que va a tener ella, como todas las mujeres, que tiene que ser dobles estrategias, digamos así. Entonces la estrategia social que ella vive, la hemos vivido la mayoría de los colombianos. De hecho, yo tengo un escrito que llama Las estrategias del milagro, personal, es una autobiografía donde milagro es lo que llama Bourdieu, a quien que ha podido llegar a acumular ciertos capitales como el cultural. Fue el caso de que hablamos de García Márquez, que no obedece ni siquiera a un sistema social, por la educación social, sino son estrategias personales por tener amigos, como lo tuvo García Márquez, ¿cierto? El de los amigos de la Cueva de Barranquilla, o por tener la posibilidad de trabajar con el periódico, ¿cierto? Ser periodista, viajar por el mundo, por la política, etc. Esas estrategias lograron acumular un capital que no fue heredado de la familia, ¿cierto? Hay otros que tuvieron la oportunidad que fuera heredado. Quien no hereda de la familia y no tiene las posibilidades de tener un amparo social de un Estado que le permita desarrollar una virtud como la musical o la literaria, pues tiene que, eso en términos colombianos, rebuscársela, ¿cierto? Bueno, eso lo hace Annie Ernaux en su contexto francés, en su lugar de origen, que es un pueblo pequeño, provinciana, etc. Eso nos puede ocurrir a cualquier persona del mundo que, de acuerdo a unas estrategias de disciplina, de que un talento que se tiene, por supuesto, el tema de conocer personas muy definitivas en su labor, etcétera, logra acumular y que le costó bastante, de los 20 años a los 80, ¿cierto? Y más. Bueno, y en el caso de mujer, pues también tenía ella sus estrategias. Sus estrategias fue proponer su literatura. Yo vi un programa de radio, que está en la internet, de una escritora española que hace un comentario antes de ser Nobel, y hablaba de algo particular y sacaba un pedazo de un lugar que era en París. No sé si todavía existe un programa de televisión donde era como el lugar de lanzamiento de los grandes literatos, de un señor que se llama Bernard Pivot. Recuerdo tanto ese programa, donde ella presenta su libro y allí la escritora española muestra cómo hay 2 o 3 hombres comentaristas de la literatura, entre esos Bernard y ese señor que fuma pipa y que tienen todo un pose elegante y un pose muy de intelectuales, empiezan a hablar de la obra, incluso no la dejan hablar poco, sino a hablar de su obra, y dice la escritora española, mira, eso es uno de los ejemplos de la lucha terrible que vive Annie Ernaux para que los círculos académicos y los círculos de la literatura francesa la pudieran tener en cuenta. Es decir, no fue fácil tener en cuenta que sus libros decían cosas importantes. Después entra a una editorial como Gallimard, etcétera, y ya cuando empieza a tener triunfo, porque gana varios premios, es cuando te empieza a ser reconocida, ¿cierto? Acuérdense que las mujeres, aún que tengan cosas, no son reconocidas. Acordémonos de Marie Curie, que tenía 2 premios Nobel de física y química, ¿cuánto le costó para que los círculos científicos la reconocieran? Hasta entrada, incluso creo que este siglo, es reconocida por allá en estas instancias. Bueno, el caso de la colombiana, lo mismo.
Una de las estrategias y de las posibilidades que ha tenido la mujer colombiana en los últimos, ¿qué le digo yo?, 60, 70 años, es la posibilidad de ingreso a la universidad, al sistema universitario, y eso le ha permitido a la mujer, primero, que se la tenía en cuenta, a pesar que todavía, y aunque hoy día en la mayoría de las universidades todavía hay una disparidad en su digamos, forma, en su cobertura para ingresar a los círculos científicos, académicos, literarios, porque todavía subyace una forma de discriminación machista, complicada, que se ejerce permanentemente en algo que Anier no lo dice en su obra, que es una especie de violencia simbólica con relación a eso. Entonces, las mujeres que en Colombia han logrado, digamos, los triunfos, sobre todo de las clases que son menos favorecidas en este país, ha sido complicado las luchas para poderlo hacer. Las demás quizás tengan también sus dificultades, pero han heredado, es importante en estos países como en estos, la familia, el apellido, es la forma de heredar las posiciones sociales, políticas, etcétera, para ser reconocido. Hemos avanzado, por supuesto. Todavía hay una lucha permanente, pero todavía, digamos, el grueso de la sociedad colombiana, pues no decir latinoamericana, las mujeres continúan una lucha seria con relación a su reconocimiento, no obstante que tienen el talento y de pronto ya tienen una producción. Y en la literatura se ha visto, ¿cierto?, desde el premio Nobel en adelante y quizá en los premios nacionales, latinoamericanos en la literatura, al punto que la mujer hoy día tiene toda una línea de literatura feminista, en cierta forma, que es la única forma de haber roto esa historia, de haber quedado por fuera, y que hace muchísimo tiempo, en los siglos anteriores, tenían que ponerse el nombre de un hombre para que pudiera ser leída y no discriminada de entrada, pues porque escribían como... No era permitido que una mujer escribiera tampoco y dijera las cosas cotidianas como la ha hecho Anier, no tan escuetas y sin ninguna forma de digamos, como decimos en Colombia, sin anestesia, ¿cierto? Podríamos decir entonces que las obras de Anier no son directas, es decir, maneja un lenguaje, puede que no sea tan cotidiano, pero sí maneja un lenguaje práctico, un lenguaje que permite establecer una conexión directa con el lector, que le permite establecer su experiencia estética con circunstancias de recuerdos y propiamente escenarios que cualquier persona ha vivido. Y asimismo, en ese rol que usted nos acaba de establecer sobre la mujer y pues de todos modos de todo el tema de las luchas feministas, podríamos considerar entonces que esa postura de la teoría o de la forma de escritura de Anier en sus obras podría conllevar también a que ese discurso y claramente los movimientos feministas pudieran tender hacia una manifestación de protección y salvaguarda de los derechos de la mujer, y claramente eso haría una disrupción dentro del campo jurídico, hablándolo de Pierre Bourdieu, en la medida en que tratar de traducir esa demanda social que pues puede presentar Anier en sus obras y que puedan ser traducidas en un escenario jurídico capaz de ser visible y que ese lenguaje jurídico haga visible estas demandas, podría entonces resignificar los derechos de la mujer. ¿Consideraría entonces, profe, que puede ser un insumo para lograr ese objetivo? Sin duda. Me está llevando a lo jurídico porque es abogado, pero bueno. Sin duda, el arte es una forma, es una lucha, diría Bourdieu también, es una lucha permanente, simbólica, pero que gracias a esa lucha permanente, el arte de por sí es liberador, ¿cierto? Y dentro del arte hay unas luchas permanentes, pues el tema, surgieron los impresionistas es porque tuvieron una lucha inicial, porque no los dejaban exponer en las galerías que estaban en la época y se fueron al campo y revolucionaron en cierta forma también su pictórica. En el campo digamos, de la literatura y del arte, nosotros los colombianos tenemos una trayectoria interesante, quizá hace poco estudiada, pero nosotros nos vamos a donde la señora Débora Arango, que fueron en los 50, la señora que aparece en el billete de 2000 aquí en Colombia, que a veces la usamos pero no sabe quién es la señora, irrumpe en el arte
colombiano, haciendo unas propuestas interesantes de las temáticas. Es la primera mujer que escribe sobre, o mejor, pinta al cuerpo de la mujer en temas supremamente naturales, como es cuando está pariendo, pinta a las prostitutas, pero también tiene otro tema que por entonces era vedado para las mujeres, y que es la pionera en las temáticas políticas. Dibuja y pinta lo que era en esa época el Estado, la corrupción de los gobiernos de la época, etc. Al punto que, por un lado, pues la amenazan con excomulgarla, y por otro lado, pues le cierran las puertas y le prohíben las galerías, etc. Y se convierte, hoy día es reivindicada como una mujer que a través del arte logra proponer una liberación de la mujer colombiana. Y así sucesivamente podemos llegar hasta las obras ya que son de coyuntura, de la situación de la violencia en Colombia. Dentro de eso también la violencia, tenemos violencia en Colombia, pero hay una violencia también directamente con la mujer, como es Doris Salcedo, que hace una propuesta interesante de su arte efímero y de sus esculturas con relación a lo que es, digamos, la violencia nuestra, pero también tiene su capítulo aparte sobre la violencia contra la mujer. Quien hemos visitado al Museo Fragmento, nos damos cuenta que las láminas que están en esta casa, donde están sus exposiciones, son hechas con las armas que tenía la guerrilla, pero que fueron prensadas y golpeadas con martillos por las mujeres que fueron violadas. Entonces fíjate que es una constante del arte, como la proponía Arnaud, y siempre el arte es liberador y siempre de una u otra manera muestra las circunstancias reales y nos permite soñar y pensar, porque está la parte de la ficción, que es la prolongación y la aspiración de unos sueños por liberarse, y por eso la literatura le ha antecedido a muchos movimientos sociales y a muchas liberaciones del mundo. Bueno, muchas gracias por el aporte, porque realmente, a pesar de que uno pueda manejar ese campo jurídico, también desarrollar esa relación derecho-literatura a veces no es tan fácil, no es tan sencillo, y más dentro de todos los movimientos y de todo el desarrollo en las manifestaciones que se ha tenido en la reivindicación de derechos, y claramente en la teoría jurídica, pues es un poco dispendioso. Profe, cuéntenos también, dentro de sus múltiples procesos de lectura, dentro de sus recorridos por las obras de Annie Ernaux, quizá vuelvo y retomo esas estrategias de ella como mujer dentro de esos escenarios. Quizás al menos nos podría contar 2 o 3 quizás escenas que ella nos pueda presentar en sus obras para contextualizar también a los lectores y animarlos pues también a que puedan leerse estas obras. Sí, por supuesto. Yo creo que la primera, la que me impactó, cada quien tiene la lectura, pero una muy interesante, y lo hemos conversado con varias personas. Yo soy de un pueblo, yo soy de provincia, pero quizá la gente que está en la ciudad puede ser de un barrio particular. Es el espacio donde uno nace y que tiene su la familia, que tiene todo lo podemos examinar y recordar siempre. En este caso ella está en un pueblito pequeñito al norte de Francia, y su madre que es una señora ama de casa y su papá un obrero, pues para poder subir un poquito digamos la adquisición económica, pues ponen una tiendita. Y entonces aquí, este pueblo, por ejemplo, en Colombia es un pueblo cuya cultura de la tienda es formidable, ¿no? Y en esa tienda ella empieza a ver a otra gente diferente a su familia, a ver los personajes, los borrachos, las conversaciones, el comportamiento de su mamá que vende. Ese pequeño mundo todo lo tenemos. Es el primer impacto del origen, por eso para ella es importante. De hecho, ha regresado posteriormente a su pueblo, a su tienda, y hoy día la gente se convirtió, ese lugar, la gente va como haciendo un turismo, digamos, literario de donde nació, y puede irse al liceo donde pues estudió, y después llega a París y no se resiste a estar en la ciudad, dice ella, y busca estar afuera de la ciudad, en un pueblo muy pequeño, dice que no tiene historia, ¿cierto? Vive allí todavía, etc. Ese tema de los lugares es importante.
Los otros espacios son esos espacios complicados que viven las mujeres y los hombres. Ella tiene un lugar o un espacio importante cuando tiene su aborto, cuando describe pasar el SENA, describe esa situación de ir a la clandestinidad, a confrontarse con su situación. Yo creo que muchas mujeres del mundo lo han vivido y hombres se han acompañado a las mujeres. Es una parte escabrosa de la vida, dura de la vida, pero que es un lugar importante en la mujer, y creo que eso es un lugar que es importante verlo, cómo lo describe además, ¿no? Tiene la magia de a pesar de que es un tema supremamente relevante en su vida, logran particularizarlo con elementos sencillos, darle unas pinceladas literarias de lo cotidiano, ¿cierto? Y logra tener tiempo, suponiendo que fue así, que es una memoria fiel del lugar, de acordarse la bata o los zapatos de quien la atiende o la barandas de que camina, ese lugar, pero ese es un elemento esencial. Y otros elementos que ella deja también incluso abierta la posibilidad. Yo creo que incluso la sociología tendría que estudiar esta obra para aprender sociología y incitar a los sociólogos a hacer literatura también. Tiene un libro y es una técnica muy sociológica que es la fotografía, ¿cierto? Muy etnográfica, muy antropológica. Y a partir de la fotografía se ayuda para levantar contextos que haya vivido, ¿cierto? Tiene una obra bellísima que es de una hermana que tuvo, nació una niña en su familia que murió siendo niña, pero que ella no conoció y solamente conoce las fotos, pero logra hacer un diálogo con la niña y se imagina qué hubiera sucedido si hubiera su hermana. Es bellísima, yo creo que es una de las más literarias que encuentre esa obra, más poética, perdón, que encuentre, porque tiene una gran capacidad, digamos, de eso lo vemos nosotros los sociólogos como estudios etnográficos, que es levantar contextos a partir de figuras, fotos, él lo hace divinamente en una forma literaria. Entonces, todos esos momentos de la fotografía familiar, de la fotografía de su amante, etcétera, lo logra levantar, ¿cierto? Y de hecho, nuestro maestro Bourdieu tiene un libro de la fotografía que se llama Arte Medio. De hecho, él es fotógrafo también. Logra hacer fotografía en una revolución como la Argelia, cuando fue a prestar servicio militar, que posteriormente se convierte en fundamento de un estudio antropológico y sociológico donde habla de la sociología de Argelia, y hoy día incluso tiene una muestra itinerante de su fotografía. Pero su libro, que hace con otro antropólogo sobre el arte medio, es ver la importancia de estos datos de imagen, que para el día de hoy son mucho más ricos porque está la internet y está otro tipo de cosas, pero Annie utiliza claramente una técnica de la antropología y de la sociología en restablecer, como diría Marcel Proust, en busca del tiempo perdido a través de la imagen. Bueno, qué interesante poder reconocer particularmente esas obras de Annie Ernaux, poder animar a las personas a que puedan pues claramente leer, disfrutar estas obras, pero también darle esa mirada mucho más profunda, mucho más conceptual sobre estos temas. De igual forma, quizá también hay un elemento importante que viene precisamente con ese ascenso, y es la figura de la imagen, ¿no? Nosotros tenemos toda una connotación y hacemos un ejercicio semiótico. Claramente ella usa una gran polifonía como teoría literaria, en la cual no solamente se articula la semiótica del yo con el tú, sino que habla desde el otro. Pero ese otro no es ajeno, ese otro se inserta con ella en este sentido. Entonces, quizá, profe, hablando en este tema con Annie Ernaux, ¿cuál podría ser una recomendación que usted le podría dejar a las lectores mujeres? Y como en qué perspectivas podrían empezar a leer ellas, pero que también se puedan identificar con Annie Ernaux. Bueno, yo diría que hay que leerle en pareja, hombre y mujer. Sería interesante ver, porque allí ve uno cosas como hombre que se cae en la cuenta de que de verdad es así las cosas, y la mujer también. Es decir, es un tema que la lectura no está clasificada para mujeres, sino para todos los lectores, para todas las edades. Es curioso, ¿no? En donde lo primero es hacer una reflexión
sobre un tema, como dije al comienzo cuando empezamos, de un socioanálisis, en donde todo lo que nos ocurre como personas y nuestros contextos son valiosos, ¿cierto? Digamos, el tema natural de nuestra existencia en lo social es rico, ¿cierto? Por eso es que a veces hay trampas, que es lo que busca Bourdieu en su obra, en donde a veces se cree que lo oculto es la música clásica y no la música popular, por ejemplo, que lo oculto es determinadas pinturas que están en las galerías, que de hecho lo son, pero también lo es la pintura de la artesanía o del folclore. Entonces, cuando nos encontramos de que primero nuestros espacios son valiosos y que esa valía está justamente en la reconstrucción que hace, por ejemplo, Dani Arnaud, donde dice, para mí es muy importante la tienda porque me formó socialmente, ¿cierto? No obstante que no tuve los recursos, porque el problema de la sociedad y de las situaciones de diferencias sociales es la adquisición de capitales. No es que uno no sea más tarado que otros, sino no tuvimos acceso a ciertos capitales, y esa es una lucha permanente, que al final ese acceso a los capitales también genera un distanciamiento sociales, como lo hace el capital económico, en este caso de los capitales culturales. Entonces, esa reflexión de lo social, una vez más, de lo importante de lo social, de nuestra reflexión permanente de lo que tenemos, de las posibilidades de analizar el otro, porque esto nos permite también comprender el otro, comprender quizá el tema de las diferencias de color de piel también esté allí, las económicas, etc. De darle una valía a nosotros como seres humanos, de dar unas respuestas a nuestra existencia sobre la base de ciertas solidaridades, si entendemos cómo es la dinámica de lo social, y por supuesto que a la postre todos vivimos en el mismo mundo, y que depende de la noción que se tiene de esa forma de poder todos convivir y tener el respeto por el otro. Eso yo creo que parte de las respuestas de una literatura, a pesar de que el tema, o mejor el estilo, aparentemente es muy antiguo, pero es refrescante en tanto en que vuelve en un contexto, máxime hoy, cuando hablamos en un contexto mediatizado, donde no hay tiempo de reflexión, como diría Byung-Chul Han, porque se acaba el tema del contemplamiento, y existe también la posibilidad hoy día de entender que sí haya inteligencia artificial, esto para nada artificial, sino de gente que realmente transpiramos. Bueno, pues realmente para ir concluyendo hoy este tema en conversaciones, entonces recomendadísima la obra de Annie Ernaux, primero por su forma de expresar la cotidianidad, segundo por la reivindicación y reconocimiento de ser mujer en cada uno de sus contextos, tercero por la aplicación teórica, ese tema del ascenso, de la transfugación de clase, de la constitución de un capital simbólico y de un capital cultural que hace que su teoría pues claramente cambie su hábitus, se modifique su hábitus secundario y que claramente ostente una posición dentro de esos campos y dentro de ese espacio social. Y tercero, pues claramente la identificación entre la imagen literaria de Annie Ernaux en sus obras con el rol de las mujeres colombianas, con el rol de aquellas mujeres que se han transfugado en su clase, que han tenido una adquisición de un capital cultural fuerte, de un capital social, y que realmente la junta de esos capitales, que aunque a pesar de que están en lucha y en pugnas, pues realmente van a condicionar también la existencia de la mujer en cada uno de esos escenarios. Entonces agradecemos hoy al profesor Álvaro Hernán por su disposición, por su tiempo y claramente por sus apreciaciones literarias y conceptuales el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.